el grupo de alabanza que es una bendición, que hace un trabajo ahí muy bien, ha sacado la penúltima alabanza, pues referida a esto, a cuando sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y bueno, hoy vamos a hablar de otro cruce, del Jordán, porque todos necesitamos pasar al menos 2 cruces en nuestra vida. El primero es del que hemos hablado en la alabanza, del que hemos cantado, el cruce del Mar Rojo. Representa en nosotros el bautismo, por medio del cual los pecados que teníamos antes de creer en el Señor Jesucristo, pues son perdonados y allí sepultados. Pero luego tenemos otro cruce. Vamos a leer primero en Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este representa este cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Pero como digo, después de esto necesitamos pasar por otra travesía. Esta es la del río Jordán, de la que vamos a hablar más hoy, en la que nuestro viejo hombre es sepultado. El primero lo realizamos una sola vez, el cruce por el Mar Rojo, lo que representa lo hacemos una sola vez. En Efesios 4:5 nos lo dice, un Señor, una fe, un bautismo, una sola vez. Pero el segundo, el del Jordán, se refiere a negarnos a nosotros mismos y ser renovados interiormente. Y este debe de suceder día tras día, cada día. Lucas 9:23 está hablando Jesús y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estamos en la versión Reina Valera. Tome su cruz cada día y sígame. La cruz de Jesús fue llevar el dolor y el pecado de otros, de ti y de mí. Esa fue la cruz de Jesús, llevar el pecado. Entonces, Él lo hizo por amor, y ese amor tiene que ser infundido en nuestras vidas. Y entonces nosotros, por amor, pues por amor a otros, dice el Señor, amarás a tu prójimo, ¿no? Pues por amor al prójimo, pues yo sufro. Por amor a los demás, pues si tengo que callar, pues yo callo. Y por amor a Dios, debo de ser un puente. Debo de ser un puente donde otros sean bendecidos por causa de mi amor, el amor que Dios ha puesto en mi corazón. Por supuesto que esto choca con la idea del materialismo que hay en la sociedad, el egoísmo, el orgullo, pero la Iglesia del Señor, todos nosotros, ¿verdad?, los verdaderos cristianos, pues tomamos la cruz cada día para servir a otros, para bendecir a otros, para orar por otros, etcétera, etcétera. Porque, hermanos, el que muere a sí mismo se olvida de sí mismo, por amor a los demás. Y Jesús, por amor a los demás, venció al diablo en la cruz. Pero para hacer efectivo esa victoria en nuestra vida, yo debo tomar cada día mi cruz. Y cuando tomo cada día mi cruz, esa victoria es cuando se hace real
en mi vida. Es cuando verdaderamente tengo esa victoria que Dios me da contra el diablo, contra el enemigo principal en nuestras vidas. Vamos a leer el libro de Josué, el capítulo 1, del versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Israel, después de la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, estuvo 40 años por el desierto. Durante todo ese tiempo estuvo viviendo. El desierto, pues es un territorio, ¿verdad?, árido y despoblado. La única población que tiene son las serpientes y los escorpiones. Creo que no hay en los desiertos lo que hay, ¿verdad? Y por más que buscaban un terreno productivo, los israelitas no lo encontraban. Pero Jesús les seguía. Y fijaros, 40 años Jesús alimentando al pueblo de Israel por medio del maná y por medio de Jesucristo, el mismo Jesús. Dice que bebían de la roca que les seguía y la roca era Cristo. Ya en aquel tiempo Jesús estaba con el pueblo de Israel para que no pasasen hambre y para que no pasasen sed. Y hizo ese milagro de detener las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pudiese pasar. Sabemos que después venían Faraón, su ejército, con sus carros, sus caballos, y quedaron allí atrapados. Cuando pasó el pueblo de Israel, se cerraron las aguas, ahí quedaron y murieron. Entonces llegaron a las orillas del río Jordán, y al otro lado del río Jordán estaba la tierra que Dios había prometido a este pueblo. Tenían que cruzarlo. Este era un terreno totalmente productivo. La Biblia lo describe como un lugar donde fluye leche y miel, ¿verdad? En el capítulo 13 de Números se describe también la alta calidad de todos sus frutos, unos frutos grandísimos, enormes, buenos. Y esta es la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel: abundancia de alimentos, prosperidad física y espiritual. ¿Por qué? Porque allí estaba la comunión con Dios. Pero claro, tenían que cruzar este río. Aquí se muestra la necesidad y la bendición de Dios, la necesidad en el desierto y la bendición de Dios en Canaán, la muerte y la vida. Ahora bien, entre ambas tierras, pues había una división, una barrera, la del río Jordán. Dios les había prometido a este pueblo una tierra llena de bendiciones, pero para poder tomarla había que cruzar este río. Este río nace en el monte de Herbón, en los altos del Golán. Los altos del Golán es una meseta que hace frontera con cuatro países. Hace frontera con Israel, con el Líbano, con Jordania y con Siria. Es un río bastante largo, creo que son 361 kilómetros de río. Y su desembocadura desemboca en el Mar Muerto. Imaginaros,
Sabéis todos por qué se llama el mar muerto, ¿no? Porque en esas aguas no hay vida. El mar muerto, en esas aguas no hay vida. Es, por ejemplo, 10 veces más salado que el mar Mediterráneo o que el océano Pacífico. Normalmente el mar suele tener entre 35 y 36 grados de salinidad por litro y el mar muerto tiene 370, 390. O sea, el mar, el que es más soluble, creo no, es el mar Caspio, que tiene solo un 12%. El agua es casi dulce, no llega a ser, pero vamos, lo normal es un 30 y tantos por ciento y el mar muerto es 360, 370 por litro. Es por eso que el que se mete en el mar muerto no necesita saber nadar. El que no sepa nadar y tenga miedo de hundirse por aquí, pues que se vaya allí, que allí flota seguro. No hay que hacer esfuerzo para nadar. Por eso, por la cantidad de sales que hay. Así que el riesgo de cruzar ese Jordán era pues ser ahogado y dónde iban a parar, pues el río lo iba a arrastrar hacia dónde, hacia el mar muerto. Un lugar donde no hay vida. Un lugar donde... Pero claro, si no se cruza este río, el río Jordán, pues nunca se va a experimentar la bendición y la prosperidad que Dios quería dar a este pueblo, ¿verdad? Así que Israel tuvo que tomar una decisión. El quedarse en el desierto, lugar que estaba lleno de necesidades, o cruzar este río que lleva a la tierra de bendiciones. Israel sabía que el desierto no era un lugar para habitar en él, para hacer vida. Solo hay necesidades, angustia, problemas, ruina. Vivir en él, pues no es tener vida. Vivir en el desierto no es tener, no creo que le guste a nadie. Hay personas nómadas de estas que se acostumbraron a vivir en él, pero vaya, preferimos más una tierra que sea fructífera, ¿verdad? Donde no pasemos tanta necesidad. El primer objetivo de este libro que hemos leído, el libro de Josué, consistía en que el pueblo de Israel pues cruzara el río Jordán para poseer su herencia, la herencia que Dios les había dejado. Y el obstáculo que tenían por delante no eran los enemigos cananeos que allí estaban, no eran ciudades amuralladas, ningún ejército, no era nada de eso, era algo natural. Era que ese río en esa época del año estaba desbordado. Creo que cruzaron un 24 de marzo según nuestro calendario. Los israelitas fue un 24 de marzo, entonces no existía el cambio climático y cuando tenía que llover llovía. Ahora no, ahora hay veces que tiene que hacer sol y llueve, o hace frío, una locura, como está el tiempo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo llovía y el río Jordán estaba desbordado y lleno de maleza en aquel tiempo. Era, como digo, un obstáculo que estaba puesto por la misma naturaleza, porque era la temporada, un 25 de marzo, pues había llovido bastante. Pero fijaros, se cruzó y el Señor también dividió este río. Puso a los sacerdotes para que llevaran primero, pasaran ellos con el arca del pacto y se pararan en suelo firme enfrente. Qué milagro Jesús, qué milagro Dios, que lo imposible para el hombre
¿Es posible para Dios? ¿Quién puede detener un mar rojo? Aguas arriba paradas, aguas abajo, un río Jordán desbordado, aguas paradas arriba, aguas abajo. Y pasaron los sacerdotes, se pararon en medio del río y detrás todo el pueblo de Israel. Cuando hubieron pasado ya todo el pueblo, otra vez volvió las aguas a su normalidad. Entonces el pueblo de Israel pues salió a Canaán y pararon en Gigal, que es de la ciudad de Jericó. Y allí los sacerdotes habían cogido 12 piedras que Dios les había mandado del río Jordán, y allí hicieron un monumento con esas 12 piedras, un monumento a Dios. Nosotros en nuestra vida también tendremos que atravesar obstáculos que están puestos por la misma naturaleza. ¿Y cuál es el obstáculo el principal que vamos a tener que pasar, puesto por la naturaleza? La muerte, ¿verdad? Pero cuidado, no estén tristes, porque la doctrina central de este mensaje cristiano es que la muerte ya ha sido vencida. La muerte ya ha sido vencida. Jesús prometió una tierra y Jesús te ha prometido una corona de vida eterna. Para todos aquellos, dice, bendito el varón que soporta la tentación, que cruza los obstáculos, que cruza este Jordán, porque cuando lo haya cruzado, cuando haya resistido esa prueba, el Señor le dará la corona de vida que tiene preparada para aquellos que le aman. O sea, es un obstáculo natural por el que todos vamos a pasar, pero gracias al Señor vamos a seguir con Él por la eternidad. O sea que no estén tristes. Es un cruce por el que tenemos que pasar todos, ¿verdad? Para cruzar el Jordán, pues el Señor dio estas directrices, ¿no? De llevar el arca del pacto, ¿no? Igual que en el Mar Rojo, pues separaron las aguas y podemos decir que Jesús estaba allí con ellos cruzando ese río, ¿verdad? Y les dio la promesa, ese lugar donde fluye leche y miel, donde el lugar está lleno de prosperidad y de bendiciones. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, dice la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero para que tú y yo podamos obtener esa bendición, tenemos que cruzar cada día nuestro propio Jordán. Cada día. En cada persona el Jordán pues, puede ser diferente. Yo no sé cuál es el Jordán que necesitas tú para obtener esa bendición, porque cruzar el Jordán significa pasar a un nuevo nivel, significa ascender a una altura más alta, es decir, que tenemos que dejar pues ciertas actitudes y formas de pensar que están muy arraigadas algunas veces a nuestras vidas y están arraigadas al mundo. Nosotros no somos de este mundo. Entonces tenemos que dejar esos pensamientos y tomar la mente de Cristo. Pablo les dijo a los corintios, en 1 Corintios se puede ver, pero vamos, le dijo: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la muerte de Cristo. El cruzar el Jordán significa dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos.
El cruzar el Jordán significa dejar de estar donde estamos para estar donde Dios quiere que estemos. Y eso es el cruce del Jordán de esta mañana que Dios puso en mi corazón. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. Si no hemos conquistado, si es que queremos conquistar nuestra tierra prometida, tenemos que cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que morir y los pensamientos de Dios tienen que reinar en nuestras vidas. Nuestra vida tiene que estar con nuestra mente cautiva a la mente de Dios, siendo obedientes, como ha compartido antes Andrés acerca de la desobediencia, no siendo apáticos, siendo perseverantes. El Señor nos dice que perseveremos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de nuestros días. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de ser transformados por nuestro Dios en todo, en nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para llegar a tener esa mente, la mente de Cristo. Estar dispuestos a renunciar a nuestros pensamientos y tomar los pensamientos de Dios. Totalmente y por completo. Porque hay quien a veces dejamos meter la mano en nuestro corazón al Señor solo como que tenemos unas habitaciones ahí, en esta puedes entrar y esta no, que esta la tengo cerrada con llave. Tenemos que dejar nuestros pensamientos y tomar por completos la mente del Señor para nuestra vida. Hermanos, cualquier costo que paguemos por este cruce no se comparará con las riquezas gloriosas que nos esperan. Para Israel, el cruce del Jordán fue necesario. Dejar de pensar como en el pasado fue necesario y pensar como Dios. Fue necesario que depositaran completamente toda su mente a la voluntad de Dios, no en sus pensamientos. Porque Dios no se iba a unir a la visión de ellos. Ellos se tenían que unir a la visión de Dios. Así que tenían que morir por completo a sus opiniones, a sus actitudes, a sus costumbres, a sus tradiciones, sus perspectivas, sus conformismos. A todo eso tenían que morir para ensaltar a Dios y para ensaltar su palabra por completo en su vida. Fue necesario que ellos menguaran para que la manifestación de Dios creciera. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Lo dijo al contrario, es necesario que Él crezca para que yo mengüe, pero es lo mismo, ¿no? En el principio, cuando miramos este río Jordán en la palabra de Dios, entendemos dos cosas. Que la bendición de Dios estaba ahí, que Jesucristo fue bautizado en esas aguas, en las aguas del Jordán, y de ahí es de donde recibimos nosotros el bautismo. ¿Y qué es el río? Pues que tuvo que cruzar el pueblo de Israel para recibir la tierra prometida, ¿verdad? Desde luego que no me refiero a ir al río Jordán geográficamente, ¿no? Pues sino al aplicarlo en nuestras vidas, para comprender mejor a Dios y a los hombres, para vivir de acuerdo al amor de Dios, al amor de Jesucristo. En el siglo XXI, como entonces, el hombre
tiene que cruzar al otro lado de su vida, es decir, tiene que recibir el Evangelio de la salvación. Nosotros debemos de recibir el Evangelio de la salvación y tenemos que morir a nuestro viejo hombre y nacer de nuevo. La mayoría ya lo hemos hecho. Y el que no lo haya hecho, pues debe de hacerlo. Porque sin nacer de nuevo no se puede ver al Señor. Entonces, hay que recibir el Evangelio de la salvación, morir al viejo hombre y nacer de nuevo al Espíritu de Dios. El río Jordán representa en nosotros, en nuestra vida, el agua del bautismo, de la regeneración de la conciencia. El sí quiero de la esposa al esposo. Nosotros como iglesia somos la esposa, ¿verdad? Y nuestro Padre el esposo. El sí quiero de la esposa al esposo. Además de un compromiso, por supuesto, el cambio de mente y el arrepentimiento, eso tiene que estar. Los dos acontecimientos del Jordán se convierten en uno mismo, ya que al bautizarnos, pues uno reconoce que necesita a Dios, cree en Dios y reconoce que lo necesita. Por eso damos ese paso de fe y luego llevamos una vida puesta en nuestra fe en Cristo Jesús, a través del bautismo. Pero, ¿qué significa nacido de nuevo? El pasaje de la Biblia que responde a esta pregunta es el de Juan 3, del 3 en adelante. Aquí el Señor Jesucristo está hablando a Nicodemo. Está hablando con un fariseo que es muy prominente, miembro del Sanedrín, un principal entre los judíos, y había venido a Jesús de noche para hacerle algunas preguntas. Y mientras Jesús hablaba con ellos, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús contestó: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. La frase nacido de nuevo significa nacido desde arriba. Nicodemo tenía una necesidad verdadera. Él necesitaba un cambio de corazón, una transformación espiritual. El nuevo nacimiento, nacer de nuevo, es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida en aquellos que creen en Él. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Por qué una persona necesita nacer de nuevo? Aquí el apóstol Pablo, lo ha leído también Andrés antes, muy bien, acerca de... Yo en la versión Reina Valera es un poquito diferente, pero quieren decir lo mismo. En Efesios 2:1, en la Nueva Traducción Viviente, decía la desobediencia, ¿verdad? Y aquí en Reina Valera dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en esa apatía de los que nos hablaba el pastor. Cuando estabais muertos en vuestros delitos. Nosotros como cristianos y ciudadanos del reino celestial, del reino de los cielos, tenemos la seguridad, tengamos la seguridad de que vamos a tener y vamos a llegar a ese río limpio de agua de vida que nos habla en Apocalipsis 22,
ese río de agua resplandeciente como cristal que sale del trono de Dios y del Cordero. Siempre debemos de poner atención a la palabra de Dios. Y de cuando en cuando, yo sé que esto es un poco complicado, para mí es muy complicado, de cuando en cuando decirle a nuestros descendientes lo que Dios hace, las maravillas que Dios ha hecho, y sabemos que va a seguir haciendo en nuestras vidas. De cuando en cuando a nuestros hijos, a nuestros familiares, hablarles de Dios, no dejar, tener en cuenta la palabra de Dios para hablar con ellos, para que ellos puedan seguir los caminos de Dios. Ya digo que a veces es un poco complicado, otras veces es muy sencillo, pero debemos de hablar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, con nuestras vidas. Si yo tuviese que hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, en el día de hoy no acabaríamos. Y las que hace cada día y las que sé por fe que va a seguir haciendo. Todavía tenemos que cruzar algunos ríos en esta vida, algunas tempestades, algunas tormentas, algunas adversidades, algunas necesidades. Todavía vamos a tener que cruzar. Pero hermanos, no tengamos dudas. Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Dios estaba con Israel cuando le sacó de la esclavitud. Dios estaba con Israel cuando les prometió la vida, la tierra prometida. Cruzando el Mar Rojo, cruzando el Jordán, cruces por la situación que cruces, Dios siempre contigo, todos los días del mundo. Siempre estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y hermanos, tenemos que dar testimonio de ello. A todos los que ven, a todos nuestros prójimos. A todos nuestros prójimos. Id y haced discípulos. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho y hace cada día en nuestras vidas. Y todo para la gloria de Dios. Amén. Pues que el Señor os bendiga mucho y espero que hayamos recibido con gozo la palabra que Dios en esta mañana ha querido poner implantar en nuestros corazones. Él es nuestro ayudador y no hay cruce que no vayamos a poder librar siempre con la presencia y la ayuda de Dios en nuestras vidas. Amén. Que el Señor os bendiga.